Señor Safa, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de hablar con The Grey Zone. Me gustaría empezar hablando de Hezbollah como movimiento. Ya sabe, a los estadounidenses se les dice que Hezbollah es una organización terrorista, así que me gustaría escucharlo de usted. Desde su punto de vista, ¿qué es Hezbollah? ¿Por qué se formó? ¿Y por qué están luchando? La existencia de Hezbollah y su origen fue para enfrentarse al enemigo israelí. Cuando se produjo la invasión israelí en 1982, Hezbollah empezó a formarse militarmente y más tarde evolucionó hacia un movimiento yihadista, es decir, tanto militar como político, con distintas dimensiones sociales y culturales, y así sucesivamente. En cuanto a que Hezbollah sea, من عدة نواحي اجتماعية وثقافية إلى آخره. أما أن يكون حزب الله في وجهة نظر الأعداء أنه إرهابيا. Desde el punto de vista del enemigo, es terrorismo. Nosotros creemos que la resistencia frente al enemigo y frente a cualquier ocupación es un derecho legítimo del pueblo. Así que, ¿cuánto más si el enemigo ocupante es Israel? Además, sabemos lo que hizo el enemigo israelí con sus ataques durante la ocupación y después de ella. Esa resistencia que se convirtió en la resistencia islámica y está vinculada a Hezbollah, y la lucha tras muchos años de desarrollo la liberación del año 2000. نتج عنها بعد مرور سنوات طويلة تضحيات ومواجهة وصولا إلى التحرير سنة 2000. Ayer, Israel admitió que el coronel Meir Biderman resultó gravemente herido en un ataque con dron de Hezbollah. Es hasta ahora la víctima israelí de mayor rango en esta guerra. La unidad que él comandaba, la 41ª Brigada Acorazada, es conocida por haber matado a una niña palestina en Rafah. ¿Puede contarnos algo más sobre esta operación? Las operaciones de resistencia, de hecho, en parte son innovadoras y en parte tienen que ver con inteligencia y con interrogatorios relacionados con la presencia de altos mandos. Lo que ha pasado en los 2 últimos días no es nuevo. Los israelíes intentan ocultar la verdad, pero cuando aparecen los medios no les queda más remedio que hablar de ello. De hecho, los logros de la resistencia son muchos. Algunos tienen que ver con los enfrentamientos y la muerte o las heridas de soldados y oficiales, como lo que ocurrió con ese comandante israelí, o con el comandante de la brigada, que también fue atacado. Uno de ellos, el comandante que fue objetivo en Al-Qawsa, no fue tanto una operación militar como una operación de seguridad. En cambio, en el caso del comandante en jefe, fue una operación deliberada. La resistencia supo de su presencia, de dónde dormía o descansaba, y lo atacó específicamente junto con otras personas, porque el comandante en jefe no estaba solo, estaba con un grupo. Ahora, las imágenes de los drones FPV de Hezbollah se han difundido como la pólvora por todas las redes sociales, así que me gustaría hablar de su impacto. Now, footage of Hezbollah's FPV drones has spread like wildfire all across social media, so I'd like to discuss their impact. ¿Qué tan efectivos han sido estos drones a la hora de neutralizar al ejército israelí? ¿Y cree que el ejército israelí tiene alguna posibilidad de contrarrestar la amenaza que representan estos drones en un futuro próximo? Una de las llamadas más universales de DIZ fue el FRW. Por supuesto, como ya sabíamos, y como el partido había dicho antes, durante los 15 meses en que los israelíes atacaban a nuestro pueblo y al Líbano, el partido estaba dando una oportunidad al Estado libanés
por razones diplomáticas, si se puede decir así, para intentar detener esos ataques. Durante ese tiempo, Hezbollah fue desarrollando sus capacidades, tanto en misiles como en otros tipos de armamento, también en vehículos, en cantidad y en tipo, en lo que respecta a los combatientes, tanto en número como en preparación. En este estilo, el Mujahideen poder editarse en este específico arma, que es el FP. استطاع المجاهدون أن يركزوا على هذا النوع المحدد من السلاح اللي هو قلنا عنه ال FPV واللي هي Lo que de hecho reveló la incapacidad del enemigo israelí para encontrar objetivos concretos o para hallar una solución a este problema y a esta arma. استهدافات معينة أو عن إيجاد حل لهذه المشكلة ولهذا السلاح. في الحقيقة De hecho, este asunto llevó al ejército israelí a recibir ofertas de unas 100 empresas para encontrar una solución a este tipo de arma, que no es complicada ni compleja. Es algo muy sencillo, una idea que se ha utilizado sin demasiado esfuerzo. تم الاستفادة منها من دون تكلفة كبيرة ومن دون جهد كبير. حتى الآن هذه ال100 شركة لم تستطع أن توجد علاج. Hasta ahora, esas 100 empresas no han conseguido encontrar una cura real para esta arma. Ese es un lado. Por el otro, el efecto de esta arma no se limita a herir o matar al enemigo, sino que también afecta a la moral del ejército que combate. Afecta a la moral de los soldados israelíes. Imagina que ahora los soldados se esconden durante el día y se mueven de noche. Se mueven de noche y se esconden de día. Porque, como decimos en árabe, nadie tiene una tienda que le proteja la cabeza. Incluso el procedimiento que aplicaron, ese que tiene que ver con la red, permitió que la resistencia entrara en ese vehículo desde el mismo centro de la red. En más de una operación se ha demostrado. Hay otro asunto, que nosotros creemos que el dron FPV es una respuesta similar a la operación Pager. El objetivo israelí con el Pager no es tanto causar la muerte, sino provocar heridas en los ojos o en las manos. El enemigo israelí reconoce ahora que ha habido muchas personas heridas. ليس إلحاق القتل بقدر ما هو إلحاق الضرر في العيون أو في اليدين. العدو الإسرائيلي يعترف الآن أن إصابات عديدة من جراء هذه. Si no decimos que la resistencia ahora, como se sorprendieron en esta audiencia, el FPV, ¿hay otra arma que vaya a sorprender al enemigo? وهذا قد يكون ردا على فينا نعتبره نستطيع أن نعتبره ردا على موضوع البيجر. هذا إذا لم نقل أن المقاومة الآن كما فاجأتهم في هذه الصناعة FPV هل هناك سلاح آخر سيفاجئ العدو؟ بالتأكيد هناك. Me gustaría hablar de estos ataques con buscapersonas. En septiembre de 2024, Israel mató a decenas de personas e hirió a miles con una detonación coordinada de buscapersonas cargados con explosivos. Muchas de las víctimas eran miembros de Hezbollah, pero muchas otras no lo eran. Aún así, los gobiernos occidentales y varios medios celebraron lo que llamaron un ataque de precisión, y miembros de los dos partidos estadounidenses llegaron incluso a bromear públicamente sobre ello. Pero para mucha gente en Líbano no tuvo ninguna gracia. Tengo entendido que su hijo resultó herido por uno de esos buscapersonas. Así que me gustaría que nos hablara del impacto de estos ataques, quizá primero en el plano personal, y después, si puede, que nos cuente cuál ha sido el efecto de estos ataques con buscapersonas sobre Hezbollah en su conjunto. No hablaremos de los detalles, y para ser sincero, eso tuvo un efecto en un grupo de hermanos que trabajan en la resistencia islámica. El asunto personal relacionado con la familia también se aplica a las familias que resultaron afectadas por el tema de los buscapersonas, y para ellos no es algo menor. El daño que ocurrió no afectó el trabajo de la resistencia. Sí, hay muchos hermanos que sufrieron heridas en los ojos y en las manos, pero el número de miembros de la resistencia es muy alto. Recordemos que Sayyid Hassan Nasrallah dijo que había un grupo de 100,000 combatientes.
Sí, hubo miles que resultaron heridos, pero eso no impidió el avance de la resistencia. Volviendo un momento a su familia, entiendo que es una pregunta algo personal, y espero que me perdone por hacerla, pero القتال الميداني وعلى مستوى إطلاق الصواريخ وأخيرا على مستوى المسيرات. Just sticking with your family for a moment here, I understand that this is kind of a personal question, and I hope you'll forgive me for asking, but there are reports that Se ha informado que su hijo, que está sirviendo con la resistencia en el sur del Líbano, no ha dado señales de vida desde hace unas 2 semanas. 2 weeks. Quisiera saber si puede confirmar que eso es así, o si puede darnos alguna actualización sobre la situación. Any kind of update on the situation. في الحقيقة أولادنا de hecho, nuestros hijos están en la resistencia. Todos nuestros hijos lo están. Pero en lo que respecta a los míos, uno fue alcanzado por una bomba y el otro está en el frente. Sí, no hay noticias de él. Pero la idea principal es que los hijos de los responsables de la resistencia también están sobre el terreno. Luchan, puede que mueran, puede que regresen, puede que resulten heridos. Es algo normal. No hacemos distinción entre los combatientes, que son hijos de dirigentes, y los que no lo son. La característica de Hezbollah, en realidad, y no hablo tanto de mis hijos como de un grupo amplio dentro de Hezbollah, es que sus hijos están en el campo de batalla. Y hay un gran número de ellos que son mártires. وهناك مجموعة كبيرة أولادهم شهداء. نتحدث عن نجل السيد حسن نصر الله. Estamos hablando de la muerte de Sayyid Hassan Nasrallah. Estamos hablando de la muerte de Haj Imad Mughniye. Estamos hablando de jóvenes que ahora tienen responsabilidades, que están en primera línea, y de algunos de ellos no hay noticias. Luchan y claro, cuando estamos en una batalla, puede ser duro, puede doler, pueden vencer y regresar. Eso queda en manos de Alá y del campo de batalla. Hay un dicho muy bonito sobre nuestros hijos en la resistencia, que nuestros hijos están en las trincheras, no en los palacios. عن أولادنا في المقاومة أن أولادنا في الخنادق وليسوا في الفنادق. You mentioned that these FPV drones represent Mencionaste que estos drones FPV son de alguna manera una respuesta a los ataques con buscapersonas de Israel. Durante muchos años, Israel ha mantenido una ventaja tecnológica sobre los movimientos de resistencia, tanto por su armamento, sus bombas masivas, como por su capacidad de infiltrarse en la sociedad, no solo en el Líbano, sino también en Irán. Han logrado cooptar a distintas figuras, colocar explosivos y asesinar a miembros de la resistencia. Me pregunto, ¿crees que estos drones FPV marcan un cambio de rumbo en la guerra asimétrica? ¿Y el partido tiene alguna otra sorpresa preparada para las fuerzas israelíes? Does the party have any other surprises in store for the Israeli forces? أشرت إلى هذا الأمر وقلت أن Señalé este asunto y dije que hay 2 caminos. El primero tiene que ver con esta nueva arma, que es capaz de evolucionar. Y hay otro camino, que podría suponer una sorpresa para el enemigo, relacionado con su seguridad y con los enfrentamientos militares. La resistencia nos ha acostumbrado a las sorpresas en todas sus guerras. Si hablamos de la guerra de 2006, la sorpresa para el enemigo israelí fueron los misiles Cornet, que más tarde se hicieron famosos. Una de las sorpresas fue el barco Elí que sufrió la explosión en el mar. Otra sorpresa fue el suicidio del enemigo israelí. Hoy en esta guerra, sí, hay sorpresas. La primera o la última es el bombardeo con drones FPV, pero antes de eso estuvo la sorpresa de Meidán. في هذه الحرب نعم يوجد مفاجآت. الأولى أو الأخيرة هي مسيرة الاف بي في، لكن ما قبلها كان مفاجأة الميدان. العدو الإسرائيلي اعتقد أنه قضى على المقاومة. El enemigo israelí pensó que había eliminado a la resistencia y sus armas, pero la resistencia lo sorprendió con la cantidad de cohetes que tenía, con sus números y también con su presencia sobre el terreno, impidiendo que el enemigo israelí avanzara hacia territorio libanés. Al comienzo de la última guerra, los israelíes trazaron un plan para llegar hasta el Litani. En la guerra no lograron alcanzar el Litani, pero llegaron a unos 4 o 6 kilómetros de la frontera libanesa. Durante la derrota, Israel avanzó. Uno de los ejemplos que cita Hezbollah es precisamente ese que ellos ganaron. فترة الهدنة
تقدم الإسرائيلي. واحدة من الأمثلة التي تتعلق بما يقول حزب الله أنه انتصر. عندما يفشل مخطط Cuando el plan del enemigo fracasa, significa que Hezbollah ha ganado. El plan del enemigo en 2006 era derrocar a Hezbollah y eliminarlo. No pudo hacerlo, así que decimos que Hezbollah ganó. Hoy, en esta guerra, ha puesto el listón muy alto para eliminar las armas de Hezbollah. أنه حزب الله انتصر. اليوم في هذه الحرب وضع سقف عالي هو القضاء على سلاح حزب الله ولم يستطع أن يفعل ذلك. ثم تراجع نقطة إلى الوراء Y no pudo hacerlo. Luego, retrocedió un punto y dijo que el presidente israelí afirmó que no es su intención desmantelar el ejército de Hezbollah ni reconstruir Hezbollah. No es porque no quiera hacerlo, sino porque no puede. No logró llegar hasta el Litani, así que se detuvo en el límite al que había llegado. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha sugerido que Israel podría atacar de nuevo a Irán y al Líbano. تمنع العدو من أن يحقق أهدافه تكون قد انتصر. Israel's defense minister, Israel Katz, has suggested that Israel may attack Iran and Lebanon again. Netanyahu has called for early elections. Netanyahu ha convocado elecciones anticipadas y una figura destacada de la oposición, Avigdor Lieberman, ha dicho que Netanyahu podría emprender una acción militar con fines electorales. Teniendo todo esto en cuenta, ¿cree que Israel intentará lanzar una nueva ofensiva terrestre a gran escala en el Líbano? Large-scale ground assault in Lebanon. ليش متى توقف الاعتداء أو الهجمات الإسرائيلية؟ لم تتوقف حتى في ظل وجود Incluso en el contexto de una juzna o de un alto el fuego, los ataques son intensos y siguen ocurriendo. Lo más probable es que los israelíes actúen en Ur. Por supuesto, esperamos cuencas del enemigo israelí. أكيد نتوقع كل شيء من العدو الإسرائيلي. This week, we saw another social media post. Esta semana vimos otra publicación en redes sociales del nuevo líder de Siria celebrando su relación con Donald Trump. And I'm wondering Y me pregunto qué ha significado el cambio de liderazgo político en Siria para Hezbollah. ¿Hasta qué punto han limitado vuestra capacidad de operar y rearmaros? ¿Y hasta qué punto el partido ha conseguido recuperarse de este cambio? to what extent has the party been able to recover from this shift? بالتأكيد إقفال هذا الممر Por supuesto, el cierre de esa ruta desde Siria tuvo un efecto, pero no hasta el punto de dejar a la resistencia sin armas. La resistencia tiene varias opciones. Una de ellas era a través de Siria, pero existen otras vías para la entrada de armas en Líbano. Y también está la posibilidad, porque la resistencia, como dijimos, ha evolucionado mucho. Ahora es capaz de fabricar misiles y armamento. Por cierto, la máquina FP Bray es un producto de la industria de la resistencia islámica, porque la resistencia cuenta con las capacidades y los conocimientos científicos que le permiten desarrollarse y mantener su época. المقاومة الإسلامية لأن المقاومة تمتلك من الإمكانات والقدرات العلمية ما يمكنها إلى أن تتطور وتواكب العصر. ثم أسأل سؤال: أمريكا بكل ما تملك من تقنيات Piénsalo. هل استطاعت أن تقفل حدودها مع المكسيك؟ Think about it. Obviously, Syria was not the Obviamente, Siria no fue el único gobierno que ofrecía ayuda a la resistencia. Cuando Sayed Hassan Nasrallah fue asesinado por Israel, estaba junto a un general de la Guardia Revolucionaria iraní. IRGC. Así que me pregunto, ¿cómo es la relación con la Guardia Revolucionaria en este momento? Relationship ¿Siguen ofreciendo el mismo nivel de apoyo? ¿O el partido ha estado funcionando de forma un poco más independiente? has the party been operating a bit more independently? لسنا خجولين من العلاقة مع الحرس الثوري. No nos avergüenza nuestra relación con la Guardia Revolucionaria. Al contrario, pero nuestro movimiento y nuestras acciones son sin duda independientes. Hay una coordinación permanente, sí, pero no una toma de decisiones conjunta. La resistencia, con todas sus decisiones, es independiente. Coopera con los iraníes, recibe armas y dinero de ellos, y eso no es motivo de vergüenza. La Guardia Revolucionaria son hermanos, amigos, colaboradores y financiadores, pero has punto de que tienen nuestra independencia a la hora de decidir. يأخذون منا استقلاليتنا في القرار.
أما فيما خص حزب الله وإيران. En lo que respecta a Hezbollah e Irán, Hezbollah es un punto de unión para todo Irán, ya sean los guardianes, el ejército iraní o el liderazgo político del país. El líder apoya a Hezbollah y también lo hace la Guardia Revolucionaria. No hay desacuerdos ni diferencias de opinión sobre Hezbollah. Es una entidad a la que todos deben ayudar y cuidar como corresponde. Hemos oído algunas preceptfur sobre hasta qué punto estas negociaciones entre Estados Unidos e Irán incluyen al Líbano. وكما كان الأمر فيما يتعلق بالشهيد قاسم سليماني لم يوجد أي تغيير في التعاطي ولا في الميدان حتى. We've heard some questions about the extent to which these US-Iran negotiations include Lebanon. Does the proposed El alto el fuego propuesto que se está negociando sigue incluyendo al Líbano. ¿Y hasta qué punto es capaz Irán de presionar a Estados Unidos para que amplíe ese acuerdo y cubra también al Líbano? extending this umbrella to cover Lebanon? إيران كانت من البداية واضحة جدا في أي اتفاق يحصل هناك لبنان سيكون من ضمن هذا الاتفاق يعني وقف الاعتداء والانسحاب من لبنان هذا أمر موجود في الاتفاق. Y la retirada del Líbano. Esto es algo que está incluido en el acuerdo, y así nos lo comunicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán. También nos lo confirmaron los líderes de la Guardia Revolucionaria. Irán no puede, y por cierto, aquí Irán tiene sus propias tensiones con sus aliados, pero no del mismo modo que Estados Unidos las tiene con los suyos. La comparación entre lo que hizo Netanyahu o lo que hizo Trump con el alto el fuego en Irán, sin consultar a Netanyahu, y Netanyahu estaba muy enfadado en esa etapa anterior, podemos decir que en ese momento abandonó a Israel. Los iraníes no abandonan a Hezbollah. Por tanto, cualquier acuerdo, el Líbano forma parte de ese acuerdo, sin ninguna duda. Si el Líbano queda fuera de ese acuerdo, entonces no hay acuerdo. Sí, Irán tiene la capacidad de imponer esta cuestión, porque no rompe sus alianzas. باعتبار أنها لا تترك حلفاء. This week, there's been a lot of discussion about an alleged plan by the US. Esta semana ha habido mucho debate sobre un supuesto plan del gobierno estadounidense para crear una unidad dentro del ejército libanés, centrada específicamente en desarmar a Hezbollah. Muchos libaneses temen que algo así pueda acabar provocando una ocupación israelí o incluso una guerra civil. El martes, un miembro del Parlamento de Hezbollah dijo que la resistencia consideraría a cualquier unidad de ese tipo como una fuerza hostil y, por tanto, un objetivo militar legítimo. Ahora bien, la relación entre Hezbollah y el ejército libanés es compleja, aunque el partido siempre ha insistido en mantener buenas relaciones con las Fuerzas Armadas del país. De hecho, en 2017 llegaron a operar juntos cuando liberaron localidades fronterizas como Arsal del control del ISIS. ¿Puede contarnos algo más sobre la respuesta de la resistencia ante este intento de crear una unidad destinada específicamente a desarmarles? Y puede explicarnos también cómo es actualmente la relación entre Hezbollah y el ejército libanés. Current state of relations between Hezbollah and the Lebanese army. العلاقة بين المقاومة والجيش اللبناني علاقة واضحة وعلاقة صريحة. نحن انطلاقا من قناعتنا بالقول المعادلة الذهبية التي عبرنا عنها. La ecuación de oro que mencionamos, el ejército, el pueblo y la resistencia, la ganamos en 2006. انطلاقا من هذا الأمر. Empezamos con este asunto y seguimos considerando que el ejército libanés, en su doctrina, ve a Israel como un enemigo. Lo vimos sobre el terreno, cuando los israelíes bombardearon y mataron a varios soldados del ejército libanés. No esperamos que el ejército libanés forme una fuerza para enfrentarse a Hezbollah o para retirar las armas de Hezbollah, pero rechazamos esa idea y también rechazamos la presión estadounidense que intenta imponerla. Y si eso llegara a ocurrir, sería el comienzo de algo que no beneficia en absoluto al país. الخطوات الأمريكية التي تسعى لهذا الأمر وإذا حصل هذا الأمر فسيكون مقدمة لشيء يحدث ليس في مصلحة البلد على الإطلاق. إذا كانوا يريدون مصلحة لبنان
Si quieren el bien del Líbano y la paz de las familias, no deben crear esa brigada. La idea de establecerla surgió porque los israelíes no fueron capaces de hacerlo. No pudieron eliminar las armas del partido ni derrotarlo, así que recurrieron a esta opción en coordinación con los estadounidenses. Porque saben que esto provocará una fitna en el país, y saben que este asunto será un golpe para la estabilidad interna del Líbano. Por eso decimos, pensaos bien y sed conscientes de lo que implica. تعقلوا جيدا وانتبهوا لهذا الأمر. While we're on the topic of these negotiations, Ya que estamos hablando de estas negociaciones, me gustaría saber si puede contarnos cuál es la posición de Hezbollah. ¿Considera que estos intentos de negociar con Israel suponen una violación de la constitución libanesa? ¿Tiene el gobierno algún margen real para negociar sin incluir a Hezbollah? Y por último, ¿qué impacto tendría en el Líbano si la resistencia decidiera desarmarse de forma unilateral, como insisten algunos de los que participan en estas negociaciones? involved in these negotiations insist that it do. نحن قلنا أننا نرفض Dijimos que rechazamos que el Estado libanés entable negociaciones directas con el enemigo israelí por varias razones. Primero, porque el Estado libanés no tiene esa capacidad de decisión. Segundo, porque el enemigo israelí no le ha dado ni le dará nada. El enemigo siempre entiende el lenguaje de la fuerza. El problema del gobierno o de la autoridad en el Líbano es que ha aceptado una serie de retrasos sin obtener nada a cambio, y no hay motivo para hacerlo. Así que decidió enviar a un civil al mecanismo. Luego pasó a reunirse directamente con el enemigo israelí, primero a nivel de embajadas y después a nivel de una figura política. تجتمع بالمباشر مع العدو الإسرائيلي على مستوى السفراء ثم على مستوى شخصية سياسية وشيئا فشيئا. Poco a poco, las autoridades ofrecieron lo que tenían e Israel no les dio nada. Entonces, ¿tiene la autoridad algún poder de decisión sobre la aplicación de cualquier medida que surja o resulte de la reunión bilateral o trilateral en Washington? Nosotros creemos que no. بأي تنفيذ أي قرار يخرج أو يكون من مخرجات الاجتماع الثنائي أو الثلاثي في واشنطن لا نعتقد ذلك. الحل الوحيد La única solución es aprovechar lo que hace la resistencia y no lo que hace una diplomacia que ha fracasado. Estamos convencidos que lo que ocurrirá en el Líbano مما تقوم به الدبلوماسية الفاشلة. لدينا قناعة تامة أن ما سيحصل في لبنان لن يكون Itsuges dunovesesnes timinchis bopshopizio, tais. المفاوضات المباشرة بين لبنان والعدو الإسرائيلي وإنما سيكون بسبب ما تتفق به أو عليه إيران وأمريكا من خلال الوسيط الباكستاني. So you see this not as the primary battlefield, but as an Un extensi din angin regional multem. regional war? لأن الدولة أو لأن السلطة لم تستطع أن تفعل شيئا. porque el gobierno, porque la autoridad no pudo hacer nada, no pudo detener los ataques israelíes, apareció alguien que vino a ayudar al Líbano a frenar esos ataques. Podemos decirle, hola y bienvenido. La resistencia vino desde Irán para ofrecer su apoyo. De lo contrario, Dios no lo quiera. Si la resistencia no hubiera podido mantenerse firme, no habría nadie después de Irán que interviniera. It's tal intis person of Tor, sexpunstengu lo que mantengo de cord ejer gemofin, desde Irán hasta el océano. من بين من إيران إلى لبنان. To myself and to many Americans, Para mí, it seems that y para muchos estadounidenses, da la impresión de que Estados Unidos, bajo Trump sin duda, pero también, en cierta medida, bajo Biden, en lo que respecta a sus negociaciones con Hamas, está utilizando esas conversaciones como una excusa para alargar el conflicto, una forma de ganar tiempo para Israel. ¿Está Hezbollah esperando un cambio político en Estados Unidos? is Hezbollah ¿Cree que eso marcaría alguna diferencia? United States? Do you think it would even make any difference? هذا الأمر Esto sin duda va a ocurrir, porque el comportamiento de Trump y la forma en que ha confundido al pueblo estadounidense acabarán afectándole a él y a su partido. Además, cuando se produzca ese cambio,
puede que también cambie su actitud hacia la región. Y hay voces en Estados Unidos que están cuestionando la capacidad mental de Trump y su idoneidad para dirigir el país, o que dicen que en lugar de hacer que América vuelva a ser grande, lo que ha hecho es que América. وحول أهليته لقيادة أمريكا أو أن بدل أن يجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى هو جعل من أمريكا En trädgårdsstämningen med Hitsetamp. السلوك الذي يقوم به سواء كان سلوكه الفردي أو سلوكه الجماعي. وهناك سؤال جدي لدى الشعب الأمريكي إنه هل أمريكا أولاً أم إسرائيل أولاً؟ وهو سؤال وجيه جداً. هذا يعني أن الشعب أصبح مصدوماً بهذا السلوك الذي يقوم به ترامب. Pero siempre con esa actitud que muestra Trump, buscando que los intereses de Israel estén por encima de los de Estados Unidos o de los del pueblo estadounidense. El programa de Trump, sus objetivos, se han vuelto vagos y confusos y ya no atraen a nadie. Hoy vemos que muchos miembros del Congreso y muchos senadores no siguen lo que Trump quiere, porque vieron que lo que hizo convirtió a Estados Unidos, de hecho, en motivo de burla y puso los intereses de Israel por encima de los de su propio país. Ahora está trabajando para que Estados Unidos vuelva a ser débil, no fuerte ni grande. Antes, Estados Unidos se beneficiaba de Israel en Oriente Medio para hacer frente a Siria, Irak, Líbano y otros. Era una relación de conveniencia. Israel era el protegido de Estados Unidos en la región. وكانت محط استفادة كانت إسرائيل ربيبة أمريكا في المنطقة. طيب اليوم رأينا العكس. Hoy hemos visto justo lo contrario. Hemos visto que Israel dirige a Estados Unidos en función de sus propios intereses. Netanyahu utiliza la influencia de Estados Unidos para sus intereses personales. Y Estados Unidos sacrifica a sus soldados, a sus oficiales y a sus unidades militares por los intereses de Israel. Así que hoy, Israel dirige a Estados Unidos y se beneficia de él. Y todo el mundo sabe que ha quedado claro que esta guerra es una guerra israelí, no islámica. Sayed Hassan Nasrallah dijo, de forma muy conocida, que consideraba a Estados Unidos como el principal enemigo de Hezbollah y que veía a Israel como una especie de extensión del imperio estadounidense. Pero me da la impresión de que tú estás planteando algo un poco distinto. ¿Ha habido un cambio en la posición del partido sobre este tema? Más tarde, Trump llegó a estar convencido de que él estaba implicado en este asunto. الذين مروا على أمريكا كانوا تابعين لإسرائيل. كلنا يعلم أن الضربة على إيران كانت بطلب من نتنياهو. وترامب لاحقاً اقتنع أنه تورط في هذا الأمر لأن الأمر يتعلق بمصلحة نتنياهو. Porque se trata de los intereses de Netanyahu. Las guerras, ya fueran en Irán, en Gaza o en Líbano, fueron todas por los intereses de Netanyahu. Y también creo que todas las víctimas estadounidenses y el daño sufrido por la maquinaria militar de Estados Unidos en esta guerra son por Israel y por Netanyahu. Quiero hablar de la situación en el sur del Líbano, donde Israel ocupa actualmente amplias zonas de territorio, pero una ocupación a largo plazo parece insostenible. I want to discuss the situation in southern Lebanon, where Israel currently occupies large swaths of territory, but a long-term occupation seems untenable. Meanwhile, we're hearing statements. Mientras tanto, estamos escuchando declaraciones de ministros israelíes, como Itamar Ben-Gvir, que afirman su intención de establecer asentamientos permanentes en el sur del Líbano. ¿Cómo interpreta usted esas declaraciones y cuál es su respuesta? And what is your response? Sí, si los israelíes pudieran controlar una gran zona del sur, lo harían. Y no les da vergüenza decir que quieren establecer asentamientos en el sur del Líbano. Al-Muqawama es el único lenguaje que puede frenar ese proyecto.
Me sorprende que Israel declare que su proyecto, el gran proyecto de Israel, no se limita al sur del Líbano. Incluye el sur del Líbano, Siria, parte de Arabia Saudí y parte de la región del Golfo, y aún así no hacen nada. Hoy, Al-Muqawama lucha contra Israel y Siria. Tenía en cuenta entre el alto precio para la gente en escuchar من الدول العربية. المناطق التي احتلتها إسرائيل بالتأكيد لن تبقى موجودة فيها وعليها إن لم تتحرر من خلال المفاوضات الموجودة بين أمريكا وإيران عبر الباكستاني. ستتحرر بجهود المقاومة كما حصل سنة 2000. Given the heavy price that people in Lebanon have paid, especially in the south, I'm wondering, does the resistance still stand by Me pregunto si la resistencia sigue manteniendo su decisión de intervenir y abrirse. Teniendo en cuenta el alto precio que ha pagado la gente en el Líbano, sobre todo en el sur, me pregunto si Hezbollah sigue defendiendo la decisión de intervenir después del 7 de octubre y abrir un nuevo frente en la lucha contra Israel. and open up a new front in the fight against Israel? نعم ما قامت به المقاومة في Sí, lo que hizo la resistencia el 8 de octubre fue algo en lo que estaba convencida, y sigue estándolo. Fue algo triste, y no hay ninguna duda sobre la entrada de Hezbollah en esta guerra, porque pensábamos que los israelíes darían pasos similares hacia el Líbano. يكون له خطوات مماثلة تجاه لبنان. Thank you very much.